Carlos y Nilda no aprobaban a la novia de su hijo Marcos porque era una chica pobre. Cuando descubrieron que su hijo les había robado dinero y la había llevado a una cita de todos modos, Carlos ideó un plan para darle una lección a Marcos. ¿Cómo van las cosas en la universidad?, le pregunta Carlos a su hijo Marcos mientras la criada pone en la mesa el último plato de la cena. Marcos se encogió de hombros y cogió la ensalada. Bien. El marketing puede ser técnico a veces. ¿Y cuándo vuelves a invitar a Emilia?, preguntó Nilda, la madre de Marcos, con una amplia sonrisa. Marcos hizo una mueca. Nunca. Hemos roto. ¿Qué? Nilda y Carlos compartieron una mirada. Ambos estaban disgustados por la noticia, ya que Emilia era la hija del alcalde. Habían imaginado a su hijo casándose con ella y haciendo conexiones importantes. Emilia es grosera, idiota y demasiado centrada en las cosas materiales. Marcos sirvió pollo en su plato a continuación. Fue una mala influencia, ya que empezó a convertirme en una persona que no quiero ser. Ahora tengo los ojos puestos en otra chica. ¿En quién?, preguntaron Carlos y Nilda al unísono, pero Marcos sonrió socarronamente y empezó a comer. Unos días después, Carlos y Nilda desayunaron en una cafetería nueva de la ciudad. Como ninguno de los dos había planeado nada para el día, decidieron pasear por el parque. Estoy tan contento de haber decidido tomarme un semi-retiro, dijo Carlos mientras caminaba del brazo con Nilda. Me alegro de pasar tiempo contigo, y estoy seguro de que a Marcos le resultará mucho más fácil hacerse cargo del negocio algún día si no le estoy todo el tiempo encima. Nilda se rió. Siempre que te asegures de que herede tu buen instinto para los tratos, querido. Una música agradable atrajo a la pareja hacia una fuente cercana al centro del parque. Una multitud se había reunido allí para escuchar a una joven que tocaba la guitarra. A medida que se acercaban, un joven se movía por el borde de la multitud con un sombrero, pidiendo dinero a la gente para apoyar a la artista. Carlos y Nilda se miraron horrorizados. Carlos contuvo suavemente a su mujer. No montemos una escena. Hablaremos con él en casa. Nilda y Carlos esperaban a Marcos cuando volvió a casa aquella tarde. Ordenaron a su mayordomo que le hiciera pasar al salón cuando llegara. ¿Qué haces pidiendo dinero en el parque?, le preguntó Nilda. ¿No te damos una paga considerable? Marcos protestó. Estaba ayudando a Leila. Es la chica que te mencioné. Sus padres beben mucho, así que trabaja en el parque para mantenerse a sí misma y a su hermana. Te prohíbo que te involucres con ella. Nilda se levantó y empezó a pasearse. ¿Te imaginas lo que dirán nuestros amigos si se enteran? Será el fin de nuestra reputación. Marcos apretó la mandíbula y frunció el ceño. No. Puede que Leila no sea de la mejor familia, pero es una buena persona con un corazón bondadoso. Hoy es su cumpleaños y voy a invitarla a cenar, lo aprueben o no. Nilda se sobresaltó. Miró a Carlos en busca de apoyo justo cuando él sacaba su teléfono y empezaba a trabajar en él. Ya está, he cortado todos tus fondos. Carlos volvió a guardar el teléfono. No recibirás ni un céntimo de nosotros hasta que entres en razón. ¿Entendido? Marcos salió furioso del salón sin decir palabra. Sus padres no volvieron a verlo hasta que se marchó, 2 horas después, vestido de traje. Poco después de que Marcos se marchara, Nilda hizo un descubrimiento inaudito. Tomó su bolso para pagar a la criada, y estaba vacío. Carlos había salido por la noche para reunirse con su mejor amigo, así que Nilda telefoneó para preguntar si se había llevado el dinero. No, querida, respondió Marcos. Sabes que solo llevo pequeñas sumas de dinero,
suficiente para dar propina a un camarero o a un aparcacoches. ¿No lo habrás metido en otro bolso por casualidad? Ya lo he comprobado. Nilda resopló al verse obligada a enfrentarse a la verdad. Carlos guardó silencio durante un largo rato. Nilda esperó a que respondiera mientras intentaba no llorar. No podía creer que su hijo hiciera algo tan bajo. No te preocupes por nada, mi amor, dijo Carlos. Volveré a casa inmediatamente con el dinero que necesitas y luego le daré una dura lección a nuestro hijo. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Nilda se secó los ojos. Déjamelo todo a mí. Marcos no pudo evitar sonreír mientras miraba a Leila al otro lado de la mesa. No podía creer la suerte que tenía de que una chica tan maravillosa como Leila se interesara por él. Había tenido que esforzarse mucho para convencerla de que no era un niño rico mimado más, y había merecido la pena compartir aquel momento con ella. Cuando Marcos intentó coger la mano de Leila, alguien carraspeó detrás de él. Marcos se volvió, pensando que era el camarero, pero en su lugar vio a su padre de pie detrás de él. Marcos entró en pánico. Quería suplicarle que no montara una escena, pero tenía la boca demasiado seca para hablar. Buenas noches, Leila. El papá sonrió. Soy el padre de Marcos, Carlos. Mis disculpas por esta presentación poco ortodoxa, pero me dirigía a casa y pensé en unirme a vosotros para una comida rápida. También quería darte esto. Carlos le tendió una costosa caja de bombones. ¡Feliz cumpleaños! Por supuesto. Me encantaría tener la oportunidad de conocerte, respondió Leila. El hombre eligió una silla libre de una mesa vecina y se sentó con Leila y Marcos. Marcos no sabía qué hacer. Papá estaba siendo amable, pero se había dado cuenta de la mirada dolida en sus ojos, y había un innegable aspecto de tiburón en la sonrisa que le dedicó a su hijo. Carlos charlaba amistosamente con Leila mientras pedía los platos más caros del menú. Mientras tanto, Marcos sudaba de ansiedad. No se relajó hasta que papá abandonó la mesa para atender una llamada telefónica. Cuando el camarero trajo la cuenta y el hombre aún no había vuelto, Marcos se dio cuenta de la profundidad de la venganza de su padre. Con la cara roja y tartamudeando, Marcos tuvo que admitir ante Leila y el camarero que no podía pagar los $800. Bueno, señor, podemos llamar a la policía para que se ocupe de esto o puede lavar los platos de la noche, dijo el camarero. Lavaré los platos, respondió Marcos sin vacilar. Yo te ayudaré. Leila se levantó y le dedicó una sonrisa tímida. Marcos no daba crédito a lo que oía. Ninguna de las chicas con las que había salido antes se habría ofrecido ayudarle. De hecho, se habrían burlado y se habrían ido corriendo a contar a sus amigas que las había avergonzado. Leila negó con la cabeza. Vamos a ensuciarnos las manos. Cuando Carlos entró en la cocina para ver lo bien que Marcos había aprendido la lección, se quedó de piedra al ver a Leila compartiendo el castigo de su hijo. No es que pareciera un castigo con la forma en que reían y charlaban mientras trabajaban. Esto es inesperado. Carlos se aclaró la garganta y se dirigió hacia el fregadero. Siento que acabes así tu cumpleaños, Leila, pero me pareció necesario darle una lección a mi hijo cuando descubrí que había robado dinero del bolso de su madre para ir a una cita. Leila se quedó boquiabierta mirando a Marcos. El plato que sostenía cayó al suelo y se rompió. ¿Has robado dinero para invitarme a salir? No me lo puedo creer. ¿Puedo explicártelo, Leila? No hay explicación. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Leila mientras se secaba las manos. Creía que eras una persona decente, Marcos. Creía que me comprendías, que compartíamos los mismos valores. Está claro que me equivoqué.
Carlos se hizo a un lado cuando Leila pasó a su lado. Aunque había creído necesario darle una lección a Marcos por robar, no podía evitar la sensación de que había cometido un error de juicio. Cuando Carlos y Marcos volvieron a casa, Marcos se fue corriendo a su habitación. Carlos empezó a ir tras él, pero Nilda salió al pasillo. Y Nilda arqueó una ceja. ¿Ahora esa saltabilleteras va a dejar en paz a nuestro hijo? Carlos suspiró. Nilda frunció el ceño. ¿Estás seguro, Carlos? Probablemente estaba fingiendo para engañarte. Pensé en eso, pero cuando fui a la cocina a hablar con Marcos, ella estaba allí, ayudándole a fregar los platos. No le dio la espalda porque no pudiera pagar la cuenta, pero lo dejó cuando se enteró de que te había robado. Carlos negó con la cabeza. Marcos no fue el único que aprendió una lección esta noche. Ahora solo tengo que averiguar cómo arreglar las cosas. Marcos permaneció en su habitación durante 2 días. No comió durante ese tiempo, y sus padres estaban preocupados. Carlos había estado intentando pensar en la mejor manera de acercarse a Leila, pero ahora, desesperado, él y Nilda decidieron ir al parque donde ella tocaba la guitarra. Hoy no había público para oír tocar a Leila. Cuando Carlos y Nilda se acercaron, observaron que tampoco había mucho dinero en su sombrero. Carlos dejó caer un billete de $100 en el sombrero. Te debo una disculpa, Leila. La madre de Carlos y yo te juzgamos injustamente cuando Marcos nos habló de tus dificultades económicas. No queríamos que saliera con una chica por debajo de su estatus, así que le detuve la tarjeta bancaria. En esencia, lo obligamos a robar para que pudiera llevarte a una cita. Leila resopló y sacudió la cabeza. Esa es la diferencia entre tú y yo. A ti lo único que te importa es el estatus y los contactos, pero a mí lo que me importa es la comunidad, preocuparte por los demás y elevar a tus semejantes. Metió la mano en el sombrero y devolvió el dinero a Carlos. Gracias, pero no quiero estar en deuda contigo. Espero que no pienses que soy maleducada, pero estoy pasando por un momento difícil y la música me ayuda, así que si me disculpas, me gustaría seguir tocando. Carlos y Nilda se dieron la vuelta para marcharse. Su misión había fracasado. Pero entonces Leila empezó a tocar una canción que los detuvo en seco. Carlos miró a su mujer y sonrió. Era la primera canción que habían bailado en su boda. Carlos le ofreció la mano a Nilda. Ella se rió, pero aceptó su invitación a bailar. Mientras daban vueltas por el pavimento que rodeaba la fuente, se les unieron más parejas. Pronto, la zona central del parque parecía un salón de baile. Cuando Leila terminó la canción, todo el mundo se detuvo para aplaudirla. Carlos y Nilda se unieron a la multitud que se agolpaba para poner dinero en el sombrero de Leila. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y comentes. También a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video.